Muy buenos días, señoritas del tercero y señores del tercer curso de bachillerato B. El día de hoy vamos a tratar lo que son los circuitos serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos y la potencia eléctrica. Para lo cual debemos recordar las propiedades o características de cada uno de los circuitos para poder resolver. Un circuito en serie, habíamos visto en la parte teórica, que tiene como constante la intensidad de corriente, es decir, la intensidad de los amperios que circula por las resistencias es el mismo en todas las resistencias. El voltaje de cada una de las resistencias, ¿sí?, es distinto dependiendo el valor de la resistencia. Por eso el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada resistencia. Y la resistencia equivalente o resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Siempre la resistencia en un circuito en serie es mayor que todas las resistencias. En un circuito en paralelo, el voltaje es constante en todas las resistencias. La intensidad total es la suma de las intensidades y la resistencia equivalente calculamos con esa expresión de 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 resistencia 1 más 1 resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así sucesivamente. La resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor de las resistencias. En un circuito mixto nosotros debemos ver cuáles están en serie, cuáles están en paralelo, ir sacando los equivalentes hasta tener un circuito equivalente simple, y del simple nos vamos hacia el circuito inicial, tomando en cuenta si las resistencias estaban en serie, estaban en paralelo, si el voltaje es constante o la intensidad es constante. En lo que se relaciona a la potencia eléctrica es el voltaje por la intensidad. Es lo que consume un aparato eléctrico en la casa cuando nosotros damos uso. Por ejemplo, las señoritas cuando utilizan su plancha de hacerse los rizos, una plancha tiene más o menos de entre 800 a 1600 vatios de potencia. Es decir, cuando usted conecta una plancha de estas durante una hora, es como haber conectado aproximadamente 12 focos de 100 vatios, es decir, es como haber prendido toda la casa. Lo mismo en la ducha eléctrica, ¿sí? La ducha eléctrica, la resistencia me parece que tiene de 800 vatios y generalmente el baño pues se demora aproximadamente cuarto de hora, pero en algunos casos se demora mucho más. Y por eso las tarifas eléctricas salen muy altas. Esa es una parte de la aplicación de lo que nosotros vamos a ver en el campo práctico. ¿Estamos bien? Bueno, ya estamos 19 estudiantes, me parece que vamos aumentando un poco más. Entonces, por favor, les voy a compartir nuestras presentaciones para empezar a resolver. Listo, ese es el ejercicio número 1 del que tenemos. Nos dice, observa el circuito de la figura y calcula la resistencia equivalente a la intensidad de corriente del circuito, el voltaje o la diferencia de potencial en cada extremo de cada resistencia. Como nosotros podemos ver ahí, tenemos un circuito en serie de 4 resistencias, la primera de 8 ohmios, la segunda de 12 ohmios, la tercera de 15 ohmios y la cuarta de 21 ohmios, conectadas a un voltaje de 140 voltios. Habíamos visto que para encontrar la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias R1 más R2 más R3 más R4. Si cambiamos de R total sería 8 más 12 más 15 más 21 y la resistencia total es de 56 ohmios. Como le había dicho, la resistencia total en serie siempre es mayor que todas las resistencias. Hasta ahí, por favor. ¿Me ayudan? Si es que está claro, ¿cómo calculo yo la resistencia equivalente? Muy bien, señorita Doménica. ¿El resto sí está claro? Señorita Gisela, muy bien. Dorothy, de acuerdo. Señorita Gabriela, de acuerdo. Señorita Saskia Madrid, de acuerdo. Entonces todos me parece que sí está claro, ¿no? Y si no, pues el que no esté de acuerdo o no entendió, por favor, prenda su micrófono y hágame saber su pregunta. No hay preguntas, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos.
Una vez que yo obtengo el circuito, la resistencia equivalente, puedo encontrar la intensidad del circuito, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Usted recuerde que el circuito estaba conectado a 140 voltios y la resistencia equivalente me salió 56 ohmios. Si divido 140 para 56, me sale una intensidad total de 2,5 amperios. Así es como yo calculo ya la intensidad que circula por todo el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Muy amable, todos están bien, ¿no? Para encontrar el voltaje en cada una de las resistencias, ¿qué es lo que debo hacer? Multiplicar la intensidad por la resistencia. Como nosotros sabemos que la intensidad es constante, por eso aquí hemos puesto solo I, es constante, y este valor va a ser de 2,5. Tenemos 2,5 por 8, que era la primera resistencia, tengo 20 ohmios. 2,5 por 12 ohmios, que era la segunda resistencia, me sale 30 voltios. 2,5 por 15 ohmios, que era la tercera resistencia, me sale 37,5 voltios. Y por último, 2,5 por 21, que me sale 52,5 voltios. Si yo sumo todos estos voltajes, tiene que salirme un valor igual a 140 voltios. Cuando la división del voltaje para la resistencia no me sale un decimal periódico, esta suma se puede decir es exacta. Pero cuando me sale aquí un decimal periódico, vamos a suponer 2,33333 y yo solo calculo con 2,3, entonces aquí va a haber una diferencia en el voltaje. Me va a salir siempre o casi siempre menor que el voltaje total. Si estamos hablando de 140, puede que me salga unos 139,5 o 139,8, dependiendo, ¿sí?, cuántas resistencias yo tenga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Este sería el ejercicio número 1, que tiene que ver con circuitos conectados en serie. Muy bien, Juan. ¿Alguien más? ¿Está todos de acuerdo? ¿Están todos claros, por favor? Mateo. No, no entendí. Dígame. O sea, la suma de todos mis voltajes me tiene que ser menor a la total. Tiene que ¿Dónde está ser la total? igual a 140. Si usted Ah, saca los valores, ¿mm? tiene que ser igual a 140. ¿Sí? Ah, ya. En el mejor de los casos, como decía. Aquí debe serme porque me salió solo una cifra decimal, no me salió periódico. Pero cuando aquí usted al dividir, vamos a suponer que me sale 2,33333, ¿de acuerdo? Y solo aquí trabajo con 2,3. Siempre esa diferencia de decimales va a marcar aquí para que no me salga 140 exactos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Listo. Sí, gracias. Veamos ahora el ejercicio número 2, que tiene como relación tres resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Tenemos tres resistencias que están conectadas a 18 voltios. ¿Sí? Tenemos una resistencia de 9, de 18 y de 6 ohmios. En un circuito en paralelo, nosotros sabemos que el voltaje permanece constante y la resistencia equivalente es 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta es la fórmula para encontrar la resistencia equivalente. Cambiamos los valores, sería 1 sobre 9, 1 sobre 18 y 1 sobre 6. Sacamos nosotros el mínimo común entre el 9, el 18 y el 6, que es el 18. Hacemos la división, 18 para 9 a 2 por 1, 2, 18 para 18 a 1 por 1, 18, 18 dividido 6 es 3 por 1, 3. Sumamos los números, invertimos el resultado y me quedaría 18 dividido 6, que me da 3 ohmios. Este sería el valor de la resistencia total, 3 ohmios. Como le había dicho, la resistencia total en un circuito en paralelo siempre es menor que la menor de las resistencias. En este caso, la resistencia menor tenemos 6 y la resistencia equivalente es de 3. Cumple la condición que la resistencia equivalente siempre es menor
que la menor de las resistencias que están conectadas en paralelo. Hasta ahí, por favor, ¿me entendió cómo calcular la resistencia equivalente o total en un circuito en paralelo? ¿Sí está claro? Señores, señoritas, señorita Alejandra. Profe, una pregunta. Bien. El uno sobre la resistencia total pasa a dividir. O sea, le invertimos, aquí se invierte. Una de las propiedades de los números fraccionarios es que yo puedo invertir, ¿no? Es decir, esta R total se va hacia arriba, este 1 se va hacia abajo. Este 18 se va hacia arriba y esta suma se va hacia abajo. Ya Bueno, dicen es lo gracias. que me queda, R total sobre 1, que sería R total, y sería 18 dividido 6. Ya. Gracias, Licen. ¿Entendido? Sí. Sí. Otra pregunta, por favor. ¿No hay más preguntas? Una vez que yo encuentro la resistencia total, como en el caso anterior, yo puedo encontrar la intensidad total, que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje que era 18 y la resistencia equivalente que era 3. ¿De acuerdo? 18 para 3 a 6 amperios. Recordemos que en un circuito en paralelo permanece constante el voltaje, por eso aquí le pongo voltaje, 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 y no pongo ni voltaje 1, ni voltaje 2, ni voltaje 3, porque es constante, es decir, es 18. La primera resistencia valía 9, 18 para 9 a 2 amperios, la segunda, recuerden, valía 18, 18 para 18, 1 amperio, y la tercera resistencia es 18 dividido 6, 3 amperios. Si yo sumo, este amperaje tiene que salirme la I total, es decir, debe salirme 6. Aquí también da igual cuando tenemos divisiones que no nos salen con números exactos o decimales, ¿sí? Exactos. Si me sale periódico, siempre vamos a tener ese problema de los decimales. Y ahí es preferible sumar en números fraccionarios. Hasta ahí, por favor, ayúdenme. ¿Sí me está entendiendo? Gracias. Martín, le escucho. ¿Sí está claro? Señorita, perdón, Juanito, por favor. ¿Sí está claro, Juan? Juan, correcto, bien, Juan. Pasamos, entonces ahora ya pasamos al tercer tema. Tomar en cuenta que en su módulo que le envié tenemos 4 temas, vuelvo a indicarle circuitos en serie, circuitos de paralelos, circuitos mixtos y lo que es potencia eléctrica. Veamos ahora un ejercicio de un circuito mixto. Ahí tenemos en el siguiente circuito, sí tenemos 2 resistencias en paralelo, la de 7 y la de 3, conectadas a una resistencia de 5 ohmios que está en serie y todo eso conectados a un voltaje de 30 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Sí, gracias. Entonces, ¿cómo procedo a hacer esto? En primer lugar, yo tengo que ver las resistencias que están en paralelo y sacar su equivalente. Como les había dicho, esta resistencia de 7 y esta de 3 están en paralelo, entonces vamos a hacer la equivalente. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. 1 sobre R total es 1 sobre 7 más 1 sobre 3, que son estos valores que están en la parte superior. Saco mínimo común, que sería 21. 21 para 7 a 3 por 1, 3. 21 para 3 a 7 por 1, 7. Sumo este valor, me daría 10. Invierto y la R total 1 sería igual a 21 sobre 10, que me sale 2,1 ohmios. Hemos sacado la resistencia equivalente
de ese circuito. Reemplazando este circuito, yo tendría el circuito número 2. Tengo, ¿sí?, conectado a 30 voltios, una resistencia de 5 ohmios y una resistencia equivalente de 2,1 ohmios. Recuerde, en el ejercicio, en el circuito 1 tenía estas dos resistencias de 7 y 3 y ahora tengo la resistencia equivalente de 2,1. Como estas dos están en serie, aplico para encontrar en serie R3 más R total 1 sería 5 más 2,1 es igual a 7,1 ohmios. Y este sería el circuito que está aquí. Aquí hay un pequeño error, no es 18, sino es 30 voltios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos 7,1 ohmios. Este sería ya el circuito equivalente del circuito en paralelo. Por favor, indíqueme si usted entendió esta parte. Dicen, el circuito 2 puede repetir, por favor. Muy bien. Le voy a indicar de que no estén rayando la pantalla, por favor. Aquí tengo el circuito 1, ¿no? ¿De acuerdo? Usted puede observar que aquí tengo la resistencia de 7 ohmios y de 3 ohmios, que están en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo saco el equivalente de estas dos, me dice que vale 2,1. ¿De acuerdo? Entonces ahora le reemplazo este circuito 1 por un circuito 2 y pongo su equivalente. La de 5 y en lugar de la de 7 y 3 le pongo este 2,1. Estas dos resistencias están en serie, entonces sumo y me sale 7,1, que es este 7,1, el equivalente de todo. Es decir, el circuito 1 le he transformado al circuito 3. Una batería de 30 voltios, 30, ¿no? Por favor, aquí es 30, ¿no? Conectada a una resistencia de 7,1. ¿Está claro ahí un poquito más? Sí, gracias, Luciano. Entonces, una vez que ya tengo mi circuito 3, procedo a encontrar la intensidad en el circuito, que serían los 30 voltios dividido para 7,1 y me sale 4,23 amperios. Esa es la intensidad que va a circular por el circuito en general. Recordemos que en el circuito 2, como está en serie, la intensidad va a ser constante. Es decir, este 4,23 amperios va a circular por la resistencia de 5 y este 4,23 amperios también va a circular por esta resistencia de 2,1. ¿Sí? Tomando en cuenta eso, yo puedo encontrar el voltaje en el circuito 2. ¿Sí? Entonces multiplico la intensidad por la resistencia y la intensidad por la resistencia equivalente. El voltaje que pasa por la resistencia de 5 ohmios ha sido de 21,15 voltios y el voltaje que pasa por la resistencia equivalente de 2,1 ha sido de 8,85 voltios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si me voy al circuito 1, que era el inicial, recuerde que estas dos resistencias estaban en paralelo, entonces el voltaje es constante. Pero ¿qué voltaje había aquí? ¿Qué voltaje teníamos aquí? Sería este 8,85. Entonces, para encontrar la intensidad que pasa en cada una de estas resistencias, tendría yo que poner el voltaje 2 dividido por la resistencia 2, sería 8,85 para 7, 1,26 amperios y 8,85 dividido 3, 2,95 amperios. En tal estudio he encontrado cuánto es el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias iniciales. En esta resistencia de 5, sabemos que pasa una intensidad de 4,23 amperios y tiene un voltaje de 21,15 voltios. En esta resistencia de 7, sabemos que pasa un voltaje de 8,85 y una intensidad de 1,26. En la resistencia de 3 ohmios, tenemos un voltaje de 8,85 y una intensidad de 2,95.
Y de esa manera hemos resuelto el ejercicio de 3 resistencias en un circuito mixto. Seguimos, por favor. A continuación vamos a ver ya el último tema, que es la potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Dice, calcular el valor de la tensión necesaria para que una corriente de 20 amperios tenga una potencia de 2,45 kilovatios. Recordemos que un kilovatio equivale a 1000 vatios, entonces la potencia sería 2450 vatios, con una intensidad de 20 amperios. La potencia, la fórmula de la potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿de acuerdo? Si aquí despejamos el voltaje, voltaje sería igual a potencia sobre intensidad, es decir, 2450 vatios dividido 20 amperios me da un voltaje de 122,5 voltios. ¿Sí? Esta parte es más fácil porque todo lo obtenemos de esta fórmula, ¿no? Pero también habíamos visto que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por resistencia. Dependiendo de los datos que me dé el ejercicio, yo tengo que aplicar la fórmula. Por favor, ¿está claro hasta ahí? Ya, listo. Hasta aquí prácticamente vendría a ser, ¿sí?, lo que nosotros tendríamos que ver con esta parte de la sesión del día de hoy. Tercero, B, ¿verdad? Pregunten, por favor. Ahora sí pueden abrir su micrófono y pueden hacer preguntas. ¿Qué les pareció esta charla? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? Señorita, perdón, Nicolai Mena, cuénteme. Pues a mí la clase se me hizo bastante interesante, muy interactivo y la explicación, como siempre, 10 de 10, profe. Muy amable, gracias. Señor, nuevamente Nicolai, cuénteme. O le preguntamos, señorita, ¿dónde le veo? Señorita Armas, ayúdeme, por favor. ¿Qué le pareció? ¿Qué podemos mejorar? Hay que tomar en cuenta de que de hoy hasta el fin del año vamos a tener siempre al día viernes a esta hora de 11 a 11:45 nuestra charla, y tratar de hacerle lo más dinámica posible. Le escucho, señorita Armas. Sí, me pareció muy interesante, Lisa. Lo que sí quisiera pedirle un favor, ¿será que nos puede enviar las diapositivas que nos transmitió por Educay, por favor? Sí, ya les envió todo el material, tanto de diapositiva, le mandé el video, y vamos a trabajar, como decía, una multimedia. Esa también le voy a enviar, porque para el próximo quiero hacer un trabajo que usted en la multimedia, usted haga un circuito eléctrico, ponga los valores, todo eso, y empiece a calcularme, ya no matemáticamente, sino en la multimedia, los valores tanto de voltajes, de intensidades. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver. Ya, muchas gracias. Muy bien, gracias, señorita Armas. Por favor, Juan, Profe, dígame, ¿quién quiere hablar? los ejercicios, los ejemplos que nos acabó de dar son similares a los que nos mandó. Son los ejercicios que están ahí. Es el ejercicio 1, me parece que es el 3, me parece que es el 5 y el 8. Ya, profe, gracias. Sí. Entonces, por Profe, ¿y favor, cómo es eso de que se va a trabajar en multimedia? ya les voy a abrir la presentación, y también les voy a mandar ese link para que usted esté
si cabe termino jugando un ratito y ya hacemos, ¿no? Permítame, Ya. antes de que se me vaya, donde tenemos esta multimedia. Ahí ya la alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, Sí. esta es una multimedia que nosotros podemos ir interactuando, ¿no? Vamos a nosotros a ir cortando, zapando, ¿de acuerdo? Vamos a... Ya, ahí tenemos, ¿no? Por favor. Entonces, como usted ve, ¿de dónde saco estos de sus aparatos? De aquí yo tengo una batería, puedo bajar una batería, puedo bajar una resistencia, puedo bajar un switch, puedo bajar los cables e ir haciendo las conexiones. Vamos a conectar en esta ocasión, ¿sí? Estas dos resistencias, ¿sí? Estas dos resistencias en paralelo, en serie, ¿no? Vamos a... Listo, ya están en serie, ¿no? Si le vemos, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? A comprobar nuestro voltaje, ¿no? Ahí vemos que el voltaje es de 2,5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo quiero verle qué voltaje tengo en la primera resistencia, ¿sí? Y veo que marca 1,74 voltios. Y vemos en la resistencia 2, ¿sí? 0,76 voltios. Si yo sumo las dos, tiene que ser los 2,5 que tenía al inicio. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Ya cuando le mande esto, hacer su circuito, bueno, ya de mejor manera es para explicarle nomás. Poner 2 resistencias, 3 resistencias, 4 resistencias. Usted puede variar aquí, por favor, el valor. Si ve el valor del voltaje, usted puede subirle y ya no quiere 2,5, ya quiere 3, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí en la resistencia, ya no de 23 ohmios, ahora yo quiero una resistencia de unos 25 ohmios. Aquí ya no quiero una resistencia de 10, sino quiero una resistencia de, vamos a poner de 15 ohmios. Y usted va a ver cómo varía el voltaje de nuestro voltímetro. De igual manera, usted puede bajar el amperímetro para determinar la intensidad que pasa en cada uno, ¿de acuerdo? Y sobre todo, comprobar las reglas o leyes que tenemos en circuitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le pareció esta multimedia? Cuénteme. Gracias por... señorita Dorothy, ayúdeme, por favor. Oh, yo pienso que como la multimedia se ve muy interesante, siento que de esa manera podemos aprender mejor, porque con la práctica siento que se nos queda más cómo se hacen los ejercicios y todo. Por si acaso, eso era lo que tenía yo preparado en el laboratorio, con las resistencias de amperímetros y voltímetros, y las pilas que yo estaba pidiendo, recuerda, justamente para que hagamos eso. Nicolai, por favor, le escucho. No estoy muy seguro de cómo se utiliza esa aplicación, esa página web, la verdad. Ya, yo le voy a mandar y tratemos de para la próxima, nosotros vamos interactuando, ¿no? Usted le tendrá descargada, no es mayor cosa, solo yo le mando el link, o sea, hace doble clic y ahí se le abre automáticamente y usted puede interactuar. Ingresa a la parte de física, busca el icono donde esté circuitos eléctricos, ingresa y ya está en esa página, ¿de acuerdo? No es nada difícil. Tenemos aproximadamente 1 minuto de tiempo que nos está restando y
¿Qué les pareció el asunto, Juan? Me gustaría escucharle, por favor, señor Juanito. Licen, a mí me gustaría decir algo. Ya, encantado, señorita. ¿Cuál? Señorita Madrid. ¿Aló? Es que, verá, en mi teléfono, no sé si con todos pasa, pero no se escucha muy bien su voz y se escucha súper bajito. Me gustaría que si por favor podría hablar más alto o, no sé, conseguirse un micrófono. Ya, No se escucha muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por ese comentario. Para la próxima vamos a gritar un poco más. Claro que aquí, muy bien, gracias por su situación. Voy a tratar de mejorar.